Pero bueno, se cierra el paréntesis y ahora sí, abran sus Biblias en el libro de Génesis. Después de varias semanas de estar disfrutando un banquete espiritual ahí por medio de Pastor Eduardo en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, hoy regresamos al libro de Génesis. Esta mañana continuaremos avanzando con nuestro estudio de este monumental capítulo, el capítulo 1 del libro de Génesis. Y el plan para hoy es abordar los versos 3, 4 y 5 del capítulo 1 de Génesis. Génesis capítulo 1, versos 3, 4 y 5, en un sermón que he titulado El fin de la obra creativa de Dios en el día 1. En esta sección, Moisés nos continúa narrando y a la misma vez dejándonos asombrados, contándonos lo que nuestro asombroso y extraordinario Dios hizo en el día 1 con su impresionante y potente palabra. Un relato que debe dejarte realmente sorprendido y rendido ante Dios. Si tú sales de este lugar pensando en que una persona, por ejemplo, te sirvió con mucho amor, aunque es bueno, ¿verdad? Pero eso satura tu mente, o incluso una ejecución musical, o alguien que cantó muy lindo, o el predicador que predicó muy también con mucha eficacia, estamos errando en el blanco. De acá debemos de salir centrados en nuestro asombroso Dios, maravillados de su poder absoluto, de su carácter altísimo y majestuoso. Así debemos salir de este lugar. Y mi oración es que este libro de Génesis nos deje así, porque aquí vemos el carácter de Dios desde el primer libro de la Biblia. Es un Dios extraordinario el que tenemos. Y este relato que vamos a ver a continuación en los versos 3, 4 y 5, ahí vamos a considerar que nuestro Dios es perfecto, sabio y bello. Y de la misma manera, sus actos creativos son de la misma naturaleza, perfectos, sabios y bellísimos. Y esto lo vamos a estudiar mediante 3 acciones que Dios hace cuando está culminando el día 1. Y este es el bosquejo para el sermón del día de hoy. La primera acción de Dios que vemos aquí en los versos 3 al 5 es la declaración de Dios. La declaración de Dios, y esa la van a encontrar ahí en el verso 3. La segunda acción, divina, acción de Dios, en estos 3 versos es la determinación de Dios. Y eso lo vamos a observar o a estudiar en el verso 4. Y por último, la definición de Dios en el verso 5. Declaración de Dios, determinación de Dios y definición de Dios. Pero vean sus Biblias y comencemos a leer la palabra de Dios, incluso considerando el verso 1 y terminando en el verso 5. Vean ahí sus Biblias, así dice la palabra de nuestro Dios, y cuando Dios habla, todos escuchan. Su palabra es perfecta y suficiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Oremos. Padre, gracias en esta mañana. Te damos por tu misericordia, porque en tu gracia, Señor, nos permites congregarnos en tu nombre por medio de Jesucristo. Gracias porque nos has colocado en su cuerpo y somos parte de su iglesia. Venimos a este lugar a adorarte, Señor. Por favor, ayúdanos a estar concentrados, a venir con humildad, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra que es perfecta y suficiente. Señor, y tú da fruto a tu palabra, por favor, en medio nuestro. Mientras al mismo tiempo nos das sabiduría, nos das inteligencia, nos permite, Señor, meditar, saborear tu palabra en nuestras vidas, y entonces que ella nos instruya, Señor, y si es necesario nos corrija. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, el primer punto que vamos a observar es la declaración de Dios ahí en el verso 3. Pero antes de comenzar con nuestro sermón del día de hoy, recordemos un poco lo que Moisés nos contó en los versos 1 y 2. Vean ahí sus Biblias. En el verso 1 Moisés escribe y nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con esto aprendimos varias cosas en nuestro sermón cuando estuvimos desarrollando este verso. Pero ahí aprendimos o recordamos, por ejemplo, que fue nuestro Dios infinito, poderoso y maravilloso quien creó todo de la nada. El mundo no fue creado, como algunos dicen, poco a poco, como resultado de una supuesta evolución o de una inventada explosión. No, todo el universo, toda la creación fue creada de la nada por nuestro Dios potente, majestuoso, altísimo. En un momento en particular fue Él quien creó absolutamente todo. Y cuando dice ahí en el verso 1, en el principio, lo dijimos, no solo nos deja ver que hay un inicio de todo lo creado, sino también se nos anticipa que va a haber un final del mundo creado. Y con esto aprendimos, lo dijimos así, que desde la eternidad pasada Dios siempre tuvo un plan. Nada le ha sorprendido, ni siquiera la rebelión de Satanás y sus demonios, ni siquiera tampoco la rebelión de Adán y Eva. Nada le ha tomado por sorpresa, ni nada le sigue tomando por sorpresa. Ningún evento, suceso que sucede o acontece en su mundo o en tu vida le toma por sorpresa. Él no tiene un plan B o C o D como nosotros. Él tiene un plan único y perfecto, creado y diseñado desde antes de todo lo creado. Ese es el carácter de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es soberano y, como lo cantábamos en varias canciones, Él es rey y gobierna sobre todo su mundo, sobre todo el universo. Todas las cosas que sucedieron, suceden y van a suceder en el futuro están dentro de su plan perfecto. Hermanos, o Dios es soberano sobre todo o no es soberano sobre nada. Él es el rey soberano que gobierna sobre su trono en los cielos. Él es poderoso, nada se escapa de sus planes. Y esto nos hace descansar muchísimo, porque a sus hijos todo lo que nos sucede en nuestras vidas, sea bueno o malo, sea momentos de alegría o de mucha tristeza, de mucho dolor, están controlados por nuestro Dios y podemos tener descanso de que eso nos ayuda para ser más como Jesús. Nos fortalece para seguir avanzando en la carrera de la fe, a pesar de que en el momento no lo vemos así. Al contrario, quizá pensamos que nos está haciendo retroceder o dudar de Dios. Al final, en últimas, Dios nos hace perseverar al pasarnos por momentos, circunstancias alegres o difíciles. Porque el plan de Dios, lo sabemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero al final también anticipa que todo quemará Dios, ¿verdad? Y lo estudiamos en nuestros sermones anteriores. Hay un principio de todo, pero que anticipa un final de todo, en el estado eterno, ¿verdad? Lo sabemos, al final este mundo caído y afectado por el pecado, después del reino milenial de Jesucristo sobre la tierra, después del juicio del gran trono blanco, el Señor creará el estado eterno, cielos nuevos y tierra nueva. Un lugar donde dice el apóstol Juan, ya no habrá memoria de lo pasado. Ya no nos acordaremos de este mundo caído. Esto es impresionante, hermanos, porque estaremos tan asombrados de estos cielos nuevos y tierra nueva y de la presencia, digamos que cara a cara de nuestro Dios con nosotros, que todo lo demás será algo que no pasará por nuestra mente más, aunque tendremos una conciencia perfecta, ¿verdad? Totalmente renovada, pero estaremos cautivados, digamos que enlelados, ¿verdad? Como decimos, disfrutando de esta creación sin pecado, de nuestro Dios, alabándolo y escuchándole directamente. ¡Qué precioso! Siendo pastoreados por Él en forma personal. Esto es lindísimo, hermanos. Pero en este lugar solamente estaremos los cristianos genuinos. No hay, como algunos dicen, cristianos chafos, ¿verdad?
y cristianos no chafos. No, hay cristianos genuinos y personas que están engañadas. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Los cristianos genuinos somos aquellos que verdaderamente reconocemos que hemos ofendido a Dios y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y cuando antes practicábamos el pecado, ahora no lo practicamos. Ahora no estamos ahí practicando todos los días la mentira, la pornografía, el engaño, los celos. Ya no estamos ahí. Pecamos a veces, pero ahora nuestro Dios nos ha cautivado con su amor. Y ahora en respuesta a eso queremos alabarle, adorarle, amarle y agradarle. Y todos los cristianos genuinos estaremos ahí en el estado eterno, disfrutando de la presencia de Dios. Pero luego en el verso 2, vean sus Biblias otra vez, Moisés hace como un zoom para enfocarnos la tierra y nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En otras palabras, la tierra al inicio del día 1 era un lugar inhabitable e inhabitado. Y esto es claro por lo que se añade ahí en la narrativa. Vean lo inhabitable de la tierra en el verso 2. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es obvio, ¿verdad? Es muy claro. La tierra en sus inicios era un lugar inhabitable, estaba completamente oscuro. Pero no solo eso, también inundado, sumergido en aguas. Porque dice ahí que estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es muy claro. En la tierra al inicio era un lugar inhabitable, porque era un lugar totalmente oscuro y completamente sumergido en agua. Pero Dios no estaba lejano, Dios estaba ahí. De hecho, lo dijimos así por el significado de esta palabra que dice que el Espíritu de Dios se movía, se revoloteaba, ¿verdad? Como esas gallinas que están cubriendo y cuidando a sus polluelos. Así estaba el Espíritu de Dios, cuidando y sosteniendo los inicios de la tierra. Ahí estaba nuestro Dios, no alejado, sino muy involucrando en esa parte de la tierra, sosteniendo todo, pero también escucha esto, sentando las bases de todo para continuar con la creación de la tierra en este día 1, porque nuestro Dios, como un perfecto y fino artesano, con mucho detalle, con mucha belleza, Él en los días 1, 2 y 3 convierte la tierra inhabitable en un lugar habitable. Y luego más tarde, en los días 4, 5 y 6, convierte la tierra en un lugar habitado, cuando nadie lo había habitado. Pero veamos ahora sí el verso 3 y observen cómo Dios comienza a hacer la tierra un lugar habitable. Vean ahí sus Biblias, verso 3, y con esto entramos al primer punto, la declaración de Dios. Verso 3, y dijo Dios. Una pausa ahí. No sé si lo recuerden, pero hemos dicho varias veces que este libro de Génesis es un libro de narrativa, ¿verdad? Lo hemos subrayado muchas veces. Acá en Génesis no encontramos mitos, leyendas, ni lenguaje mítico. Todo lo que vemos acá en Génesis son personas reales y eventos verídicos que sucedieron en un momento de la historia de la humanidad. Y decimos esto porque Moisés, cuando escribe Génesis, lo hace utilizando el Vayictol. ¿Lo recuerdan? Vayictol, quizá no lo recuerden, ¿verdad? Pero se los voy a recordar, les voy a hacer memoria y presten mucha atención, porque aquí pues me voy a poner un poquito más académico, pero es muy importante porque quiero que ustedes también vean la palabra de Dios, observen los detalles que debemos considerar para entonces llegar a conclusiones adecuadas respecto a lo que Dios ha dicho y entonces ponerlas en práctica. Génesis es un libro de narrativa porque Moisés, cuando escribe la Biblia en hebreo, usa el Vayictol. Es decir, usa palabras en el hebreo únicamente utilizadas por los diversos autores bíblicos en los libros de narrativa. Regularmente estas palabras, este Vayictol en el hebreo, lo encontramos en nuestras Biblias en palabras como y, luego, después, entonces, y siempre estas palabras y, luego, después, entonces, siempre están conectadas o seguidas por un verbo. Eso ya se puso más difícil, ¿verdad? Un verbo. Pero con esto, una vez más, cuando Moisés hace esto, nos muestra eventos
históricos, sucesos reales, pero también secuenciales, es decir, eventos que pasaron uno tras otro sin interrupción. Y aquí les van algunos ejemplos para que no batallen, ¿verdad?, con esta explicación. Y simplemente considerando el capítulo 1 de Génesis, vean ahí en el verso 3 cómo está esta Y, ¿verdad? Y luego el verbo, verso 3, y dijo Dios. Ahí está, ¿verdad? La Y seguida ¿por qué? Por un verbo, una acción, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y dijo Dios, y luego ahí mismo en el verso 3, y fue la luz. Verso 4, ¿y qué cosa? Vio Dios. Recuerden que estamos observando este vayictol, ¿verdad? En el hebreo así se le conoce, para darnos cuenta que lo que vemos aquí son eventos secuenciales, narrativa real, sucesos que pasaron uno tras otro. Verso 4, y vio Dios, ahí mismo, y separó, otra acción, Dios. Verso 5, y llamó Dios, ahí mismo en el 5, y fue la tarde. Verso 6, y luego dijo Dios. Verso 7, e hizo Dios. Verso 7, y separó, y fue así. Y podemos continuar, hermanos, pero nada más viendo capítulo 1, verso 1, y hasta el capítulo 2, verso 3, que es toda esta sección de la creación de Dios, son 55 veces las que Moisés utiliza el vayictol. Y todo para contarnos, dejarnos ver que Génesis relata eventos, una vez más, históricos, reales y secuenciales. Con esto lo dijimos así, de paso se derrumba esa idea de que hubo millones de años entre un evento y otro evento de la creación, o incluso entre un día y otro de la creación. Esto no es sostenible desde la gramática hebrea. Por eso es importante conocer, pues, el idioma original, ¿verdad? Es como también tenemos la necesidad de conocer las reglas gramaticales del español. De la misma manera, necesitamos conocer las reglas gramaticales del hebreo y el griego para entender qué es lo que Dios nos ha querido comunicar. Pero no se preocupen, también lo podemos ver desde el español, ¿verdad? Se los he demostrado. La Y con un verbo que denota eventos secuenciales, eventos reales, eventos que Dios hace de manera frecuente. Y no sé si se dieron cuenta, pero me salté el verso 2, ¿verdad? Empecé en el verso 3, me salté el verso 2 y no lo hice para manipularlos o para, digamos que, soportar mi dicho nada más sin alguna explicación. No, lo hice porque ahí en el verso 2 no encontramos un vayictol. Ahí lo que encontramos sí es una Y, ¿verdad? La ven ahí, pero luego ¿qué sigue después de la Y? ¿Qué cosa? La tierra. ¿Y eso qué es? ¿Un verbo? No, ¿verdad? No es un verbo. Ahí tenemos un sustantivo. Y esto es muy importante en nuestra interpretación. Porque la Y más un sustantivo no apunta a eventos secuenciales cuando el escritor bíblico nos está narrando algo. Sigue siendo una narrativa, pero no representan eventos secuenciales, sino más bien se nos describe, y lo explicamos en nuestro último sermón, se nos describe con mayores detalles algo que antes ya se nos había dicho. ¿Qué cosa se nos dijo? Bueno, necesitamos dar un paso atrás del verso 2. Vean otra vez el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, en el principio, que anticipa un final, en el inicio Dios creó todo el universo, es lo que nos está diciendo Moisés. Es lo que le está diciendo y comunicando y escribiendo a esta generación de Israel que iba a entrar a la tierra prometida y que se encontraba ahí lista para poseer la tierra. Moisés les hace ver los inicios de todo y les recuerda, este es Yahweh Dios, capítulo 2, verso 4. Este es el que te va a meter ahí, del verbo meter, ¿verdad? El que te va a ingresar ahí en la tierra prometida, Él es. Pero entonces aquí en el verso 1 nos dice Moisés, Dios a través de Moisés, en el principio creó los cielos y la tierra, todo el universo, y luego en el verso 2 hace como una especie de zoom Moisés para ahora enfocarse
en la tierra y nos añade más información de este lugar pequeñísimo que para nosotros es inmenso, pero que para nuestro majestuoso Dios, eterno Dios, es insignificante. Y Dios nos dice por medio de Moisés, verso 2, la idea es, ahora en cuanto a la tierra, estaba al inicio desordenada y vacía. Y con esto, recuerden, también se derrumba esa teoría de la brecha, donde algunos afirman que existen millones de años secuenciales entre el verso 1 y el verso 2 en nuestras Biblias. Esto tampoco es sostenible desde la gramática hebrea. Y esto, hermanos, es muy importante. Tiene mucha trascendencia en nuestra vida espiritual, porque necesitamos conocer realmente lo que Dios ha dicho en su palabra. Necesitamos procurar ser fieles y encontrar el verdadero y único significado de lo que Dios nos ha revelado. Tiene implicaciones prácticas muy grandes para tu vida. Muy importante tener un conocimiento adecuado. En la escuela dominical estudiábamos ahí con Pastor Eduardo este primer capítulo de Filipenses, y ahí Pablo nos anima a crecer más en amor, pero también en ciencia y en conocimiento. ¿Lo recuerdan los que estuvieron aquí? Para poder distinguir entre lo bueno y lo que es mejor, ni siquiera entre lo bueno y lo malo. Para tener la agudeza en tu corazón y en tu mente para saber, observar, evaluar y entonces considerar qué es lo mejor dentro de lo bueno. Esto es otro nivel espiritual, otro nivel de madurez, pero a eso somos llamados todos los hijos de Dios. Acá no hay una élite pastoral, apostólica, ¿verdad? No, de ciertos iluminados, no. Todos somos iluminados por el Espíritu de Dios y somos llamados a procurar, a encontrar con fidelidad el significado de la palabra de Dios. Pero en el verso 2, una vez más, Moisés, como haciendo una pausa en el tiempo, nos ofrece detalles de la tierra. Vean ahí lo que nos dice, verso 2. Ahora, en cuanto a la tierra, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, una vez que entendemos que en el principio del día 1 Dios creó todo el universo, y luego que se nos describe la condición de la tierra, ahí en sus inicios un lugar inhabitable e inhabitado, entonces ahora en el verso 3, Moisés lo que hace es, ahora sí, retomar la narrativa, y entonces comienza a relatarnos eventos secuenciales en la creación. Y entonces vean el verso 3, y entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Una vez más, nuestro Dios comienza a hacer habitable la tierra que al inicio era inhabitable. Y lo primero que notamos en el verso 3 es que Dios declara su deseo, ¿verdad? Manifiesta su voluntad. Véanlo ahí en el 3. Sea la luz. Y en un instante, de forma sorprendente y perfecta, sin que nada ni nadie se interponga en su camino, su voluntad es llevada a cabo. Esto es impresionante, hermanos. Dios dice, expresa su voluntad, su deseo, sea la luz, y en forma inmediata dice, verso 3, fue la luz. Ese es el Dios imparable que tienes. Ese es el Dios incontenible que tienes si has creído en el Dios de la Biblia. Nuestro Dios es un Dios que nada ni nadie puede contener. Cuando nuestro Dios se propone algo en su soberana voluntad, en su perfecto deseo, nadie le puede hacer frente, hermanos. Una vez más lo voy a repetir. Cuando Dios desea algo, cuando Dios expresa su voluntad de cierta manera para ciertas cosas en su mundo o en la vida de las personas que habitan su mundo, nadie puede detener su voluntad. Nadie puede contener su deseo. Ese es nuestro Dios. Nadie, ni mucho menos, puede frustrar sus planes, porque Él es potente, hermanos. Él es todopoderoso. Tomen sus Biblias y veamos algunos pasajes que nos enseñan esta gran verdad. Por ejemplo, Job 23:13. Job 23:13.
Observa ahí el verso 13. Y asómbrate con este Dios que tenemos y que disfrutamos. Job 23:13. Si Él determina una cosa, vean ahí, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó. ¿Y qué cosa? Hizo. Él no cambia de parecer. Expresa su voluntad y la lleva a cabo. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Determina una cosa y nadie lo puede hacer cambiar. Ese es nuestro Dios. Isaías 14:27. Un pasaje más. Isaías 14:27. Este es nuestro Dios inmutable, que disfrutamos su carácter. Isaías 14:27. Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Cuando Dios determina algo, nadie puede impedir que su voluntad sea hecha, que su deseo sea cumplido. Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Su mano está extendida. Él ha decidido extenderla. ¿Quién la hará retroceder? Absolutamente nada ni nadie. Y lo leíamos en la lectura bíblica de esta mañana. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es nuestro Dios. Ese es el Rey del universo, el soberano, el que gobierna sobre todas las cosas, el que tiene autoridad sobre todo, el que a quien nadie puede detener ni hacer retroceder cuando Él desea algo. Y esto es asombroso y tiene aplicaciones muy prácticas para tu vida. Escucha. Si la voluntad de Dios es llevarnos a sus hijos a la gloria, nada ni nadie podrá frustrar sus planes. Otra vez, si el deseo de Dios es llevarte a ti como un hijo de Dios a su gloria, al estado eterno, nada ni nadie podrá frustrar sus planes. Ni Satanás, ni el mundo, ni tu misma carne podrán hacer retroceder su buena voluntad, su buen deseo, porque Él lo ha decidido. Esa es la seguridad de tu salvación. Si el deseo de Dios es que nada nos falte en cuanto a comida, bebida o vestido, nada podrá impedir que su mano proveedora nos dé lo que necesitamos en el momento justo, cuando Él lo determine, aunque pierdas el trabajo, aunque te vaya mal en un negocio. Nada podrá detener su mano proveedora. Y en el momento justo, Él cumplirá su palabra porque Él es fiel y nadie puede detener su deseo, su voluntad. Si su voluntad es protegernos del Hades, de Satanás y del engaño, nada ni nadie podrá en últimas engañarnos, hacernos creer en doctrinas falsas, ¿verdad? En falsos cristos. ¿Por qué? Porque si somos sus hijos, los hijos de Dios, Él ha prometido que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Aunque sufras ataques feroces a tu alrededor, Dios te sostendrá, porque Él es fiel. Si su deseo es nuestra santificación, Él permitirá cada evento, cada suceso en nuestras vidas, sean cosas muy agradables o muy desagradables, pero Él las permitirá para cumplir su deseo, que tú seas santificado, que tú te parezcas más a Jesús, que tú seas renovado en tu entendimiento, que tú corrijas tu vida cuando a veces va en otra dirección. Así que confía en Dios porque Él es fiel y su voluntad, su deseo es incontenible. Abandona todo rasgo de incredulidad ahora. Si hoy estás pasando por situaciones que nublan tu entendimiento, esta verdad absoluta de Dios debe disipar toda duda de incredulidad en tu vida. Abandona todo rasgo de incredulidad en tu corazón y créele a este Dios.
Créele a su palabra, cree a su voluntad y deseo que se cumplirá de manera perfecta y tal y como Él lo ha determinado. Y hermanos, tenemos un Dios que es sabio y perfecto, que no necesita primero crear algo para luego ponerle nombre como nosotros, ¿verdad? Nosotros primero hacemos algo y luego lo nombramos. Nuestro Dios es muy diferente a nosotros. Él no necesita crear algo para ponerle nombre. No, Él desde antes de crear algo, lo llama por su nombre y lo crea en el instante. Y lo crea de manera perfecta y de manera muy bella. Ven una vez más el verso 3. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y hace esto para crear más tarde el día y la noche. Lo vamos a ver más adelante. Pero esto aquí nos deja maravillados. Porque además nuestro Dios no se esfuerza como tú y como yo para hacer algo. No, no es así. Él simplemente expresa, declara su voluntad, su deseo, y entonces las cosas suceden en un instante. Son creadas a la perfección. ¿Por qué? Porque es creada por el único ser que es perfecto. Y si Él te ha creado como nueva criatura en Cristo Jesús, te ha creado de manera perfecta y plena para que tú puedas agradarle. Te ha dado todas las herramientas para que tú puedas vivir en dirección adecuada para que honres su nombre y otros puedan ver en ti cómo este Dios soberano, único, sabio, potente, ha hecho una obra espectacular en tu corazón y ha cambiado tu vida. Ha cambiado tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma incluso de hacer iglesia mientras estás creciendo en el conocimiento de Dios en relación a la eclesiología, ¿verdad? A la vida de la iglesia. Tenemos un Dios maravilloso y portentoso. Él simplemente expresa su deseo, manifiesta su voluntad y las cosas son hechas. Y si su voluntad o deseo es, una vez más, glorificarte, llevarte hasta el final, ahí estarás. Y si su deseo o voluntad es que tú crezcas en santidad, lo vas a hacer. Aunque a veces te desvíes, Dios te va a corregir, Dios te va a disciplinar, Dios te va a embellecer a la imagen de Cristo. Y esto trae mucho gozo a nuestras vidas. Pero todavía hay algo más interesante que no debemos perder de vista. Porque cuando Dios crea la luz, lo hace antes de crear el sol, ¿verdad? No hay sol ahí. Esa luminaria que Dios creó ahí en el día cuarto con el objetivo de proveer luz y calor en la tierra. Esto es sorprendente. Algunos piensan, no, esto no puede ser posible. ¿Cómo luz sin sol? Bueno, ese es nuestro Dios. Recuerden qué es lo que va a suceder ahí en el estado eterno. Dice que no habrá noche, ¿verdad? Es más, no habrá sol. No habrá pecado, no habrá muerte, pero no habrá ni siquiera sol, porque no habrá necesidad de que el sol alumbre, porque Dios iluminará todo. Ese es el Dios que tenemos. Esto nos recuerda lo que Pablo nos dice ahí en Colosenses 1:17, porque si Dios crea algo, Dios no necesita a nada ni a nadie para sostener ese algo. Cuando Dios, por ejemplo, pensando en una aplicación práctica para tu vida, cuando Dios te ha creado como una nueva criatura, no necesita nada fuera de su carácter y su palabra para que tú perseveres en la fe. Las pruebas no te santifican. Las pruebas no te hacen más como Cristo. Lo que te hace más como Cristo, lo que purifica tu mente y tu corazón, es cuando estás atravesando una prueba y entonces viene a tu cabeza y a tu memoria esas palabras que recuerdas de los distintos libros de la palabra de Dios y entonces la pones en práctica y creces en santidad. Dios no necesita nada ni nadie para sostener nada de lo que Él ha creado. Y lo vemos desde aquí, ¿verdad? La luz. La luz no depende de nada más que de nuestro Dios para aparecer. Así como tú no necesitas cosas externas de la palabra de Dios. Mejor me callé, ¿verdad? Necesitas la suficiencia de la palabra de Dios en tu vida y ponerla en práctica para entonces vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero Pablo ahí en Colosenses 1:17, cuando nos está ofreciendo una cátedra acerca del eterno Hijo de Dios, Jesucristo,
Ahí nos dice en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, ¿y qué significa todas? Pues todas, ¿verdad? ¿Y cuáles son todas las cosas? Pues antes nos dijo en el 16, en los versos anteriores, lo que está arriba en los cielos, lo que está abajo en la tierra, lo que es visible y lo que es invisible. Todas las cosas, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, visibles e invisibles, incluyéndote a ti y a mí, en Él subsisten. Y si esto es así, y claro que es así, recuerda que en todo momento y lugar, en medio de cualquier circunstancia, por más oscura y agobiante que se vea en tu vida y que la consideres así, Dios está ahí. Y Dios, con la lámpara de su palabra, con la luz de su escritura, te sostiene y dirige. Es suficiente su palabra. No necesitas la psicología para atender un problema del alma. Necesitas al Dios que creó el alma de las personas, al Dios que hizo los cielos y la tierra, el universo. Necesitas a Él para tu vida. Así que si vas a correr por las circunstancias que te suceden, asegúrate de no correr lejos de Dios, sino corre rápido a Dios en oración y en lectura de su palabra. Porque ahí, y no fuera de Él, vas a encontrar refugio, vas a encontrar el ánimo que tu alma tanto necesita. Vayan conmigo ahí al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3. Vean lo que un padre piadoso, ahí estamos todos los papis, ¿verdad? Necesitamos imitar a este papá. En este día del Padre, lindísimo este pasaje, Proverbios capítulo 3. Pero vean lo que enseña un padre piadoso a un hijo muy inmaduro, que necesita crecer en el conocimiento de Dios. Vean lo que le dice este papá amoroso. Proverbios 3, comenzando en el 5 y terminando en el 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Una vez más, es el papá al hijo, ¿verdad? Y podemos pensar, es nuestro amado Padre Celestial dirigiéndose a sus hijos, por medio de este papá terrenal a su hijo terrenal. Verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué cosa? Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No hagas caso a tu corazón perverso, ¿verdad? A tu corazón engañoso. No seas sabio en tu propia opinión. Ahí no hay sabiduría. La sabiduría profunda, perfecta, única, proviene de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Vean lo que añade, teme a Jehová. Es decir, guarda los mandamientos de Dios. Conoce a Dios. Conoce el carácter de Dios, la voluntad de Dios y ponla en práctica. Eso es temer a Jehová. Teme a Jehová. Y vean, ¿qué cosa? Apártate del mal. Porque será, vean el resultado, será medicina a tu cuerpo. Eso necesitas. Necesitas temer al Señor y no a tus circunstancias, a las personas que te rodean. Necesitas temer a Dios. Una vez más, ir a su palabra, leer su palabra, interpretar correctamente su palabra y entonces ponerla en práctica, temer a Jehová, apartarte del mal, porque eso y no ninguna otra cosa verdaderamente para tu alma va a ser la medicina que necesitas. Aquí está, hermanos, son cosas muy simples, ¿verdad? Pero que a veces nos desviamos. Y dice, verso 8 al final, y será refrigerio para tus huesos. Todo esto fue la declaración de Dios. No se preocupen, es el más amplio de los puntos. Ahora veamos el segundo, la determinación de Dios. Vean, regresen ahí a Génesis, pero vean ahora el verso 4. Génesis 1, verso 4, dice ahí, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. En otras palabras, Dios determina, cuando dice ahí Dios y vio Dios, Moisés nos está haciendo pensar que es Dios quien determina
quien examina, quien evalúa la luz que creó. Y entonces nuestro Dios la califica como ¿qué? Como buena, ¿verdad? Y claro que era buena, porque todo lo que hace Dios y todo lo que proviene de Dios es bueno y agradable. No hay nada que provenga de Dios que sea desagradable. No hay nada que permita a Dios en tu vida que sea desagradable si es conforme a su voluntad para tu vida. Todo es bueno, todo es agradable desde su perspectiva. Y aquí vemos esta gran verdad. Cuando Dios crea algo, la luz, la califica como buena porque Él lo hizo, Él la hizo, Él la creó. Todo lo que Él hace y todo lo que proviene de Él es bueno. Proverbios 2:6 nos dice que de su boca, escucha esto, de su boca, de la boca de Dios, viene el conocimiento y la inteligencia, la sabiduría plena. Pero además, cuando Dios evalúa y define la luz como buena, nos deja ver que desde su óptica, esta luz que acaba de crear era apropiada y benéfica para la tierra. Porque recuerden, la tierra era un lugar inhabitable, ¿verdad? ¿Por qué era inhabitable la tierra al inicio? Estaba oscura, ¿verdad? No había nada de luz, sumergida en oscuridad y sumergida en agua. Y cuando Dios crea la luz, desde su óptica, perspectiva, la examina, la evalúa, la considera y entonces considera que es buena, que es apropiada. ¿Para qué cosa? Según el contexto, para ahora convertir la tierra en un lugar habitable, para habitar incluso después la tierra. Dios comienza a hacer la tierra un lugar habitable. Y esto, hermanos, es arte en su máxima expresión. Es una belleza incomparable. Y escucha esto, solo hay una persona, un árbitro. Solamente hay un juez que puede calificar como bueno cualquier cosa. Y esa persona no eres tú, no soy yo, no es ningún ser humano que tiene esa capacidad para determinar qué es lo bueno. No, solamente hay una persona, solamente hay un juez, solamente hay un árbitro que puede y tiene esas credenciales para decir esto es bueno. Y ese es nuestro Dios, el creador de todo el universo. Y esto, hermanos, este entendimiento también tiene implicaciones muy prácticas para tu vida, porque como seres humanos, debido a nuestra naturaleza caída, ahí estamos a veces muy rebeldes con Dios y con su palabra. Muchas veces llamamos a lo que Dios llama bueno, nosotros lo llamamos malo, sin sentido. Y a veces a lo que Dios llama malo, nosotros lo atesoramos en nuestro corazón. Hacemos cosas que desde la óptica de Dios son desagradables. Así somos. Y solitos, no necesitamos la ayuda de nadie, solitos nos metemos en lugares donde no debemos estar. Solitos. Ahí estamos, sufriendo las consecuencias. La Biblia nos enseña esto una y otra vez con muchas personas históricas en la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, una vez que Dios crea todo, y va en el verso 31 del capítulo 1, lo llama bueno en gran manera. Vean ahí, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Después de esto, entonces capítulo 2, verso 16 y 17, Dios habla con Adán y le dice algo muy importante. Vean ahí, versos 16 y 17. Le dice a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En otras palabras, el árbol es malo para ti. ¿Quién lo está diciendo? El juez. El creador, el calificador de todo. Ese árbol es malo para ti. No lo comas, porque si lo comes vas a morir. ¿Y qué hacen Adán y Eva? Los dos son engañados por Satanás y sus filosofías, como muchos de nosotros hoy, ¿verdad? Las filosofías del diablo están aquí entre nosotros, abundan en el mundo. Pero Adán y Eva son engañados por Satanás, por sus filosofías, su enseñanza, pero también Adán y Eva se ponen como jueces y determinan que el árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno para ellos y lo comen.
Noten cómo se señala esto en el capítulo 3, verso 6, con un lenguaje muy similar al de Génesis capítulo 1, verso 4. Vean ahí el 3, 6. Y vio la mujer que el árbol, así como allá en el 1:4, ¿verdad? En el 1:4 dice Dios, y vio Dios que la luz era buena, y claro que era buena, pero luego acá vean lo que dice Adán y Eva. Capítulo 3, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Una vez más, poniéndose como juez, ¿verdad? Digamos que pretendiendo destronar a Dios de su trono como ese creador absoluto, perfecto, juez, calificador, único y sabio, y entonces ellos se ponen en su lugar y dicen, lo que dijo Dios que no debo comer implícitamente porque es malo para mí, Adán y Eva, esto es bueno, y entonces lo comen. Ellos, Adán y Eva, cuando dice vio, es exactamente la misma palabra que se usa ya en el capítulo 1, verso 4. Adán y Eva examinan, evalúan y califican al árbol de la ciencia del bien y del mal como bueno, cuando Dios había dicho no lo coman. Y sabemos lo que sucede, ¿verdad? Lo codician, lo toman, lo devoran. Y entonces Adán y Eva consideran esto como bueno, agradable y codiciable, y sucede una tragedia que no solamente afecta a sus vidas, así es el pecado en nuestras vidas. Muchas de las veces cuando nosotros caemos en pecado, no solo afecta a mi vida, afecta a las personas a mi alrededor, y es lo que sucede de manera muy cruel con Adán y Eva. Ellos pecan y entonces no solamente son afectados en sus vidas, sino las vidas de todos los seres humanos, ¿verdad? Lo sabemos. Nacemos en un estado de muerte espiritual a causa del pecado original. Pero no solamente eso, sino el pecado afecta todo a su alrededor. La serpiente y la tierra son maldecidas. El alumbramiento en las mujeres ahora es doloroso. El trabajo también cuesta mucho, ¿verdad? Causa dolor. El matrimonio es afectado. Hay problemas ahí. ¿Todo por qué? Porque dos seres humanos, dos personas se ponen como juez para determinar qué es lo bueno y lo malo, cuando Dios ha dicho, esto es lo bueno y lo malo. Y ahí estamos. Y podemos ver más ejemplos, ¿verdad? Acán, Saúl, David, Salomón, personas que hicieron lo malo delante de Dios y sufrieron grandes consecuencias. Pero la exhortación es esta para ti y para mí. Y aquí está. Cuando Dios determina en su palabra que algo es bueno, piadoso o apropiado para tu vida, y al mismo tiempo cuando Dios, la Biblia, define algo como malo o pecaminoso desde su óptica, que le ofende, pero también que es perjudicial para tu vida, no pelees con eso. No redefinas eso. No te pongas en el lugar de juez o calificador. No, porque si lo haces y te alejas de los dichos de Dios en su palabra, entonces te vas a estar dirigiendo a un lugar muy empedrado, que te va a hacer caer y sufrir graves consecuencias. Por eso presta atención y graba en tu cabeza la sabiduría de Dios. Todo lo que Dios define como bueno y malo, presta atención a eso, memorízalo en tu corazón y vive de acuerdo a lo que Dios establece, porque hermanas, ese es el fin de todo ser humano. Eclesiastés 12:13 nos dice, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios, ¿y qué cosa? Lo sabemos, ¿verdad? Y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y con esto entramos al tercer y último punto, la definición de Dios. Capítulo 1 de Génesis, verso 5, vean ahí. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Esto, hermanos, es autoridad absoluta, porque nuestro Dios nos está mostrando que Él es el único soberano que desde el inicio tiene la autoridad para nombrar todas las cosas por primera vez. A la luz llama día y a las tinieblas llama noche. Una vez más, esto es autoridad. Una persona que nombra algo, incluso desde el inicio, denota autoridad.
Y si es algo que nadie ha creado, es la autoridad absoluta de todo. Él es soberano, nuestro Dios es la máxima autoridad sobre todo. Nuestro Dios nombra todas las cosas por primera vez comenzando aquí. A la luz llama día y a las tinieblas noche. Y esto sucede con toda su creación a lo largo y ancho del capítulo 1, porque ahí vemos a Dios creando todo, pero también nombrando todo. Y no lo perdamos de vista, porque además de conocer y comprender esto, también entendemos que Dios define el tiempo que debe abarcar un día. Es nuestro Dios el que define cuánto debe ser establecido en un día. Dios determina el periodo de tiempo donde la luz brillará y lo llama día, pero también establece otro periodo de tiempo donde la oscuridad prevalecerá y lo llama ¿cómo? Noche. Y entonces termina diciendo y definiendo verso 5, y fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? Un día. Una mejor traducción sería, y llegó la noche seguida de la mañana, y entonces fue un día. La idea es que la noche, escucha esto, la noche señala el final del primer periodo de luz. Y luego la mañana muestra el final del primer periodo de la noche. Y con esto se completa el primer extraordinario periodo de 24 horas, que para nosotros es muy normal, ¿verdad? Muy natural. Pero Dios es el creador de este perfecto diseño en el día. Un día de 24 horas. Con esto vemos que un día no abarca, como muchos piensan, miles de millones de años, como lo afirman en su teoría del día era. Esto no es así. Esto es imposible desde la gramática hebrea. Porque un día abarca un periodo de 24 horas literales, enmarcados, digámoslo así, por el día y la noche, ¿verdad? Esto es muy claro. Cuando el mismo Moisés, incluso más adelante, mientras la revelación progresiva avanza, Moisés escribe los 10 mandamientos o las 10 palabras ahí en en Éxodo 20, versos del 8 al 11, ahí desarrolla más esta idea de esta necesidad de que los días sean días de 24 horas. Ahí en Éxodo 20, versos del 8 al 11 dice Dios, por medio de Moisés al pueblo de Israel, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y hermanos, cuando el pueblo de Israel leyó esto, ¿cómo creen que interpretaron esos días? ¿Pensando en que eran miles y millones de años? No, como días literales de 24 horas. Y esto lo vemos claramente en Éxodo 23, versos 12 y 13, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, 6 días trabajarás y el 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno. No pueden ser miles de millones de años, ¿verdad? No pueden ser. Y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Moisés escribe, es el mismo escritor, ¿verdad? Del Pentateuco, el que escribió Génesis y está escribiendo Éxodo. Y es la misma revelación de Dios, el mismo entendimiento, comprensión de Dios que nos está comunicando acerca de lo que representa un día. Dios es el creador y definidor de todo lo creado, pero también es el creador y definidor del tiempo. Hermanos, porque escuchen esto, no sé si lo han pensado. Nuestro Dios es el creador y definidor del tiempo porque Él está fuera del tiempo. Él es eterno. Él siempre ha existido. Y Él es el que creó y diseñó el día y la noche. Y para nuestros propósitos, ¿verdad? Para nuestro bien. Para que podamos vivir en su mundo, crea el tiempo. Pero Él está fuera del tiempo. Por eso Pedro ahí nos dice en 2 de Pedro 3:8 que para el Señor es un día como ¿qué? 1000 años. ¿Y 1000 años cómo? Un día, porque el tiempo de Dios es infinito, ¿verdad? Claro, Él hace sus planes, los opera, los lleva a cabo
dentro de nuestro tiempo humano, ¿verdad? Tan lindo nuestro Dios, pero nuestro Dios es muy superior, es único y sabio. En Génesis 1, versos del 1 al 5, hemos descubierto que Dios es soberano y poderoso, porque Él, hermanos, y no una explosión, no la evolución, es Él quien creó todo de la nada. Pero además, Él es el Rey y lo podemos ver porque Él nombra las cosas cuando las crea antes de que aparezcan, ¿verdad? Les pone un nombre y aparecen. Esa es autoridad absoluta. Así como, poniendo una ilustración, como nosotros como papás, ¿verdad? Nace un hijo y no es que el hijo diga yo quiero ser este nombre, ¿verdad? Hasta después quizás si no le gusta el nombre a los 20 años no sé, se cambia el nombre. Ahí tiene que pagar, ¿verdad? Pero cuando nace el niño, la niña, ¿quién le pone el nombre? El papá y la mamá, ¿verdad? Esto incluso lo vemos más adelante, ahí en Génesis, cuando Dios le dice a Adán que va a ponerle nombre ¿a quién? A los animales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Adán y también a Eva que ellos iban a gobernar la tierra, a sojuzgarla. En un sentido, Dios les estaba dando una autoridad delegada a ellos. Y entonces ellos nombran a los animales, reflejando esa autoridad delegada de Dios a ellos. Pero nuestro Dios es la máxima autoridad. Y hermanos, con esto también de paso aprendemos, papás, si Dios te da una autoridad sobre tu casa, sobre tu esposa, sobre tus hijos, no es para que seas un dictador. Es para que seas un hombre muy servicial, muy amoroso, que trata como vaso frágil a su esposa, que la ama como Cristo amó la iglesia, que la sustenta y la protege, así como sostiene y protege su cuerpo. A eso somos llamados los papás, a trabajar en eso, a instruir a nuestros hijos y no exasperarlos, sino instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ya le estoy dando con el palo, ¿verdad? Los papás en su día, qué pena. Pero hermanos, ahí estamos. Ahí debemos estar, papás. Y hermanos, no se sientan juzgados, ni mucho menos. Somos expuestos por la palabra de Dios, pero todos estamos ahí. Todos tenemos necesidad de ser animados, pero también de ser exhortados. Esa es la interacción en la vida de la iglesia. Ese es el amor que hemos estado procurando enseñar en estas 2 últimas escuelas dominicales que debe permear en la vida de la iglesia. Servirnos por amor, exhortarnos por amor, animarnos por amor. Pero acá hemos visto en Génesis 1, versos del 1 al 5, que Dios es el Dios absoluto. Pero también Él es el único, y que no se te olvide, porque esto es sumamente práctico para tu vida, que no se te olvide que Él, por medio de su palabra, es el único que califica las cosas como buenas o malas. No eres tú. No es tu abuelito, ¿verdad? No es tu profesor tampoco. O un amigo muy íntimo. No, es Dios por medio de su palabra. Y ahí vas a encontrar la sabiduría necesaria para distinguir qué es lo bueno, qué es lo agradable para Dios y qué es lo desagradable. ¿Cómo debo de vivir en su mundo para disfrutarlo a Él y de su creación? Él es el calificador, pero también es el creador de los tiempos. Y esto es muy interesante. Pensando ya en una última reflexión. Dios está fuera del tiempo, ¿verdad? Aunque se manifiesta por medio del tiempo y lleva a cabo sus planes dentro de este tiempo, días, edades, que más tarde las lleva a cabo cuando ahora sí levanta el sol y la luna, ¿verdad? Pero con esto aprendemos, hermanos, que aunque a veces para nosotros, pensando en una aplicación práctica, aquellos que tienen familiares que no son cristianos, que no son hijos de Dios, y que ahí se les hace muy difícil, ¿verdad?, que sean salvos, o incluso que ha pasado mucho tiempo y no pasa nada, esto trae mucho ánimo, esto trae descanso, porque nosotros no salvamos a nadie, ¿verdad? Dios es el que salva. Y cuando desea salvar a alguien, nada ni nadie puede impedir que esa persona sea salvada. Ningún acto, ninguna persona, ninguna rebelión va a impedir que su voluntad sea hecha, que su deseo sea hecho. Entonces, mientras tanto, mientras sucede o no sucede, y sigues ahí interactuando con tu familia, ¿verdad?,
Quizá haya personas muy rebeldes ahí en tu casa que no conocen al Señor. Quizás sean tus padres, tus hermanos, no sé, tíos, ¿verdad? Incluso abuelitos que ya están a punto de morir. Confía en Dios, que Él es fiel y que si está en su voluntad, no lo sabemos, ¿verdad? Salvar a una persona, la va a salvar. Y hasta el último día de su vida, como el ladrón en la cruz, puede salvar a una persona, iluminarla en un instante y pasarla de muerte espiritual a vida espiritual, para que entonces esté en su presencia para siempre. Y mientras tanto, entonces, sigue orando por él o por ella. Sigue hablándole el evangelio. Sigue ahí siendo de testimonio, siendo luz. Pero también esto nos anima en nuestra vida, porque podemos saber, pues, que si Dios sostiene la luz, sostiene el sol, la luna, no se caen, la gravedad, todo, ¿verdad? ¿Cómo no es también poderoso para sostener nuestras vidas? No necesitas otra vez a ningún ser humano. Necesitas al Dios hombre y a su palabra revelada para seguir perseverando en la fe. Por todo esto, debes de salir de este lugar adorando su nombre. Debes de regresar a tu casa meditando en su carácter y en su gracia. Debes procurar escuchar su consejo para vivirlo y practicarlo. Otra vez, porque Él es el Dios absoluto, creador de todo, calificador de todo. Porque eso y no menos es lo que nuestro amado Padre Celestial, Altísimo Dios, merece. Oremos.